Sujetos de derecho internacional atípicos. Por disposición de las normas de derecho internacional público, las personas sujetas a este son los estados soberanos, considerados como sujetos típicos de esta rama del derecho. Sin embargo, la convivencia de dichos sujetos en la comunidad internacional ha dado paso al reconocimiento de derechos por excepción de otro tipo de personas a los que se les atribuye personalidad jurídica internacional, conocidos como sujetos atípicos del derecho internacional público. Estos son los organismos internacionales, la Santa Sede, los insurgentes, los beligerantes, la soberana Orden del Malta, el individuo como sujeto de derecho internacional público. El individuo como sujeto de derecho internacional público. Con el nacimiento del derecho internacional contemporáneo, los pueblos y los individuos han pasado a tener relevancia en el derecho internacional y con ello han adquirido cierta subjetividad internacional, aunque ciertamente muy limitada. Se puede decir que estamos inmersos en un proceso de humanización del derecho internacional. Hoy, más que nunca, el individuo es beneficiario directo e inmediato de muchas normas internacionales que le otorgan derechos y obligaciones. Pero no solo es eso. La práctica internacional muestra que existen supuestos claramente encuadrables dentro de la subjetividad internacional. 1. Supuestos en los que se admite la competencia de órganos internacionales respecto de individuos, como el Tribunal de Nuremberg, tribunal para juzgar los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia y Ruanda. 2. Supuestos en los que regula la responsabilidad internacional del individuo. 3. Posibilidad que una persona física o jurídica presente una reclamación internacional contra el Estado, como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 4. Casos de aplicación directa de normas internacionales a los particulares, derecho comunitario. Sin embargo, la subjetividad internacional del individuo sigue siendo limitada y aplicación del derecho internacional a los individuos se produce a través del cauce del Estado. Los beligerantes. Para que una comunidad beligerante sea reconocida como sujeto de derecho internacional público, de acuerdo a las normas internacionales, debe reunir los siguientes requisitos. 1. Que el movimiento beligerante revista importancia y continuidad. 2. Debe tratarse de un movimiento auténticamente nacional, no admitiéndose injerencia extranjera. 3. El levantamiento de los beligerantes debe estar regido por las normas y costumbres de guerra, respetándose el derecho humanitario, la Convención de Ginebra, entre otros. La comunidad beligerante que ha sido reconocida posee ciertos derechos y obligaciones emanados del orden jurídico internacional, como por ejemplo, la posibilidad de instruir bloqueos, tomar presas, cobro de impuestos, entre otros. Esto evidencia que la comunidad beligerante posee el carácter de un sujeto de derecho internacional, ejerciendo supremacía de hecho en el territorio bajo su control. Como obligaciones, puede decirse que debe comportarse de acuerdo al derecho internacional público, en lo que se refiere al uso de la violencia, entre otros aspectos. Los insurrectos. La práctica internacional admite el reconocimiento de simples insurrectos. Estos son grupos de personas que se sublevaron contra el gobierno reconocido, pero solo controlan algunas plazas y disponen también, eventualmente, de algunos buques de guerra. Este reconocimiento significa que sus actos oficiales se considerarán en principio como actos de gobierno y no de pillaje o piratería, pero la determinación de amplitud de los derechos depende totalmente del arbitrio del Estado que los reconoce. Ello nos demuestra que este reconocimiento es puramente constitutivo. Existen también sujetos atípicos de carácter no estatal, entre los que encontramos
a las organizaciones internacionales. Una organización internacional es un sujeto internacional que es creada mediante un tratado celebrado entre varios estados, dotada de órganos propios y de voluntad propia, distinta y separada de los demás estados miembros, con el fin de gestionar la cooperación permanente entre los estados en un determinado ámbito de materias. También está la Soberana Orden del Malta. La Orden del Malta es un estado no territorial, cuya sede central está en la ciudad de Roma, Italia, y tiene el estatuto de extraterritorialidad, es decir, como si fuera una embajada. La Soberana Orden de Malta es una de las más antiguas instituciones de la civilización occidental y cristiana. Como orden religiosa de la Iglesia Católica desde 1133 y sujeto de derecho internacional, la Soberana Orden de Malta mantiene relaciones bilaterales con más de 100 estados y con la Unión Europea, así como una misión permanente de observación ante Naciones Unidas. Es neutra, imparcial y apolítica. Actualmente, la Orden del Malta está presente en 120 países con proyectos médicos, sociales y humanitarios en favor de los necesitados. La misión principal de la Orden es ayudar a las personas víctimas de conflictos armados y desastres naturales, ofreciendo asistencia médica, atendiendo a los refugiados y distribuyendo fármacos y material básico de supervivencia. La Santa Sede y el Estado Ciudad del Vaticano también forman parte de estos sujetos atípicos. La Santa Sede es el ente central y supremo de la Iglesia Católica y está integrada por el Romano Pontífice, congregaciones, tribunales y oficios, por medio de los cuales el mismo Romano Pontífice suele resolver los asuntos de la Iglesia Universal. La subjetividad internacional de la Santa Sede se remota a la época de su nacimiento y tiene una base histórica innegable, unida a razones de orden espiritual. En 1929, Italia y la Santa Sede celebraron los llamados Acuerdos de Letrán, que dieron lugar al nacimiento del Estado de la Ciudad del Vaticano. En realidad, se puede pensar que la subjetividad internacional recae en la Santa Sede, pero que los Acuerdos de Letrán dieron a esta la apariencia de un Estado territorial. O dicho de otra manera, el Estado de la Ciudad Vaticano se creó con la finalidad de que se cumpliera la misión primordial de dar base territorial a un sujeto internacional preexistente, que es la Santa Sede, y facilitarle con ello el cumplimiento de su cometido, de orden preferentemente espiritual. Los movimientos de liberación nacional también conforman estos sujetos atípicos de derecho internacional público. Estos movimientos de liberación nacional se distinguen de otros sujetos de derecho internacional, bien sea por el objetivo que persiguen en la lucha por quienes lo integran o el régimen gubernamental contra el cual luchan. De esta forma, el objetivo que persiguen los movimientos de liberación nacional normalmente es de autodeterminación. Los individuos que integran dichos movimientos son casi siempre poblaciones indígenas y respecto al régimen contra el cual luchan, por lo general se trata de regímenes racistas o de ocupaciones extranjeras o ilegales.